De verdad que este pueblo sabe honrar a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Primera de Samuel, capítulo 4, del versículo 1 al 4. Cuando los hermanos lo tengan, pueden decir amén. Yo siento que muchos están calladitos. ¿Será que están conociéndome? Gloria a Dios, amén. Examinándome. Dirán, el pastor Eric bien alto, llega hasta la lámpara allá. Está bien, pero es la hora de que nosotros nos pongamos en comunión con Dios, porque en esta noche Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Primera de Samuel 4, del 1 al 4. ¿Lo tienen, hermano? Y damos lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Phoenix, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Oremos a Papá Dios en esta noche. Amante Dios y Padre Celestial que estás en gloria, Señor, te alaba mi alma. Gracias, Papito Dios, por la oportunidad. Gracias, Señor, Dios mío, el tiempo que tú me permitas predicar tu palabra. Dios mío, seas tú obrando, poniendo las palabras en mi boca para tu pueblo, Señor. Glorifícate, Nazareno, y obra de una manera especial en nuestras vidas. Bendice la célula, Dios mío. Señor, dale fuerza, dale salud, dale amor, esa pasión para seguir ganando más almas para el reino de los cielos. Señor, bendice la iglesia, al pastor Mario, al pastor Eri, al evangelista, cada uno de los líderes oficiales. Señor, bendice tu obra, Dios mío, de una manera especial. Y en esta noche te pedimos que tú nos hables, Señor, según la necesidad de tu pueblo. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte el aplauso antes que se siente al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En este tiempo todos estamos batallando, vive Dios, amén, con nuestra garganta, el tiempo, el factor tiempo, hermano, el cambio. Vive Jesús, amén. Le damos gracias a Dios, hermano. En esta noche yo quisiera predicar bajo el tema: vive Jesús, amén. Yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya, estas fueron palabras de Jehová. Gloria a Jesús, amén. Aleluya, dada por un varón de Dios. Aleluya, vive Jesús, amén, al sacerdote Elí. Porque Elí, dice la palabra de Dios, que no había amonestado a sus hijos por el pecado que ellos cometían delante de Dios y delante del pueblo. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. Mire, hermano, porque Él es Jehová Dios, Él hace como Él quiere. Nunca yo tal haga. Vive Jesús, aleluya. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dele fuerte el aplauso al Señor en esta noche. Vive Dios, aleluya. Vive Jesús. Aleluya, yo honro
honro a los que me honran. Fueron palabras directas de Jehová Dios para el sacerdote Elí. Aleluya, la palabra honrar, vive Jesús a Dios, significa es darle gloria por quien Él es Él. Aleluya, es reconocer su majestad, es reconocer su señorío. La honra a Dios se origina en nuestros corazones y se refiere al valor, a la importancia. Vive Jesús que cada uno le podemos dar o manifestar a Dios. Es el respeto, amados hermanos, vive Dios, que nosotros podemos tener a Dios, el valor que es Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden honrar a Dios? ¿Cuántos honran a Dios con su vida? ¿Cuántos honran a Dios con su ministerio? Aleluya, vive Dios. Pero Dios dice que a los que desprecian serán tenidos en poco. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, vive Dios en Romanos capítulo 3, verso 10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil. Te adoramos, Señor. Vive Dios, aleluya. Estaba pasando por un momento difícil. Gloria a Jesús, aleluya. Vive Jesús. Un momento, amados hermanos, espiritual. Aleluya, que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 3:1. Vive Jesús que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Imagínense, amados hermanos, la condición espiritual del pueblo. Vive Jesús, aleluya. Y déjeme decirle una cosa, amado hermano, yo nací en la cuna pentecostés. Aleluya, vive Dios. Yo me muevo entre los pentecostales. Yo me muevo en los que glorifican y sirven a Dios de todo su corazón. Aleluya, vive Dios. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor en esta noche? Vive Dios, qué triste, amados hermanos. Es una iglesia, es un lugar donde la presencia de Dios no esté, donde no se puede escuchar palabra de Dios, donde Dios no se mueva ni de una forma ni de otra. Es triste, amados hermanos. Yo no sé si usted ha visitado o ha pasado por esos lugares. Yo lo he pasado y es triste, amados hermanos. Por eso usted dele gloria y honra al Señor, porque en este lugar habita la presencia de Dios. Dios está en este lugar. Y la palabra de Dios es predicada desde este altar por siervos de Dios. Aleluya, aleluya, vive Dios. Pero esa era la condición espiritual del pueblo. No había, dice la palabra, aleluya, escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Aleluya, vive Dios. Mire, hermano, el Salmos 14 versículo 2 y 3 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya, vive Dios. Cuando vive Jesús, aleluya, el Padre, según una parábola en la Biblia, vive Jesús de familia, el rey quería hacerle bodas a su hijo y mandó a invitar, vive Jesús, amén, a muchas personas a las bodas. Y dice que fueron invitados, pero cada uno de ellos comenzaron a traer sus excusas. No puedo ir porque me toca trabajar, no puedo ir porque me toca ir a los negocios, no puedo ir porque he comprado unas cuantas yuntas, no puedo ir porque me voy a casar, no puedo ir porque tengo que atender a una fiesta, no puedo ir.
porque las cosas de Dios han quedado en un segundo plano. Vive Jesús, amén. Las cosas de Dios. Primero está el hogar, la familia, los invitados, la abuela, el abuelo. ¿Cuántas veces, amados hermanos, aleluya, vive Dios, han llegado gente en el mismo tiempo que nosotros tenemos que salir para el culto? Vive Jesús, ¿y qué tenemos que decirle? Es el tiempo de papá Dios. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo que nosotros deseamos en el Señor será añadido. Aleluya, hay que poner a Dios en un primer lugar. Hay que darle la honra y la gloria a Dios. Hay que darle el valor que Dios se merece en nuestras vidas. Queremos cosas grandes de Dios, pero ¿qué le estamos dando a Dios? Las migajas. Aleluya, queremos cosas grandes de Dios. Aleluya, queremos que Dios obre a favor, vive Dios, de la familia, a favor de un asunto personal. Queremos a Dios obrando. Aleluya, pero ¿qué nosotros le estamos dando a Dios? ¿Qué valor, qué honra le estamos dando al Señor? Aleluya, mire hermano, esta palabra, la palabra de Dios es una palabra, gloria a Dios, un poco fuerte. Aleluya, pero es palabra de Dios. Aleluya, porque a Dios no podemos servirle a medias. A Dios hay que servirle como es, y hay que darle el lugar que Dios se merece. Aleluya. Dice que el pueblo le dijo: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Aleluya, ¿por qué Jehová nos ha herido hoy delante de los filisteos? Aleluya, qué fácil, hermano, es tirarle la culpa a Dios por nuestros problemas. ¿Cuántas veces yo no he oído a la gente decir: ¿por qué Dios no nos ayudó? ¿Por qué Dios no nos escuchó? Aleluya, ¿dónde estaba Dios metido? Aleluya, vive Dios, qué fácil es meterle a Dios. Aleluya, vive Dios, cuando las cosas nos van mal. Aleluya, pero qué lindo fuera, amados hermanos, que nosotros reconociéramos que muchas veces nos metemos en situaciones. No es porque Dios no está a nuestro lado, es porque usted y yo somos cabezones. Aleluya, vive Dios, desobediente, y muchas veces estamos metidos en situaciones, en problemas. Aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces cuando estamos metidos en problemas, entonces que vamos y llamamos a nuestro pastor: pastor, por favor, venga y ayúdenos. Aleluya, vive Dios. Aleluya. Dice la palabra, amados hermanos, en Romanos, que no hay ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Y eso es lo que pasaba en el tiempo del sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finex. No había quien buscara a Dios. Mira, hermano, las cosas que la Biblia habla de estos dos hombres, de estos sacerdotes, de Ofni y Finex, son cosas graves. Dicen que eran ministros sacerdotes de Jehová, pero eran hombres impíos. Óigame, qué triste que Dios hable así de los ministros de Jehová. Aleluya, son impíos, aleluya. Algunos son charlatanes, vive Dios. Algunos no tienen verdad, no tienen seriedad. Pero qué lindo que Dios hable de nosotros, y qué lindo que Dios nos honre. Vive Dios, porque nosotros somos esas personas que ponemos, que le damos la honra, el valor que Dios se merece. Aleluya, ¿cuántos pueden adorar al Señor? Eran hombres impíos, hermano. Dice la palabra, gloria a Dios, eran hombres que no tenían conocimiento de Dios. O sea, dice el profeta: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pastor Mario, ¿usted sabe por qué muchas de las personas no avanzan en el ministerio? Vive Jesús, no se levantan 15, 20 años sentados en una banca, vive Dios, en una silla. No hay ministerio, vive Jesús, amén. No hay prosperidad, vive Dios, en la vida de los hermanos de la iglesia. Es porque no se han metido en la palabra, es porque no escudriñan la palabra. Vive Dios, aleluya, solamente
solamente se conforman en venir al culto del Señor. Aleluya, vive Dios. Pero amados hermanos, aquel que ama a Dios tiene que escudriñarlo, tiene que buscarlo y ver qué grande y maravilloso es Dios. Aleluya. La hija mía, gloria a Dios, Erika, me dijo: mami, ayúdame a leer la palabra porque no entiendo, tengo dudas, me decía ella. ¿Será que Dios existe? Me decía: ¿será que Dios es real? Y ella me decía: mami, ayúdame a buscar, ayúdame a entender, ayúdame a leer la palabra. Y yo le dije: sí, mija, vamos a escudriñar la palabra. Y mientras todas las noches nos sentábamos a escudriñar la palabra, amados hermanos, vive Dios, ella, ¿verdad? Con su Biblia y sus apuntes, vive Dios, eso eran todas las noches. Y ella me hacía preguntas y cuando yo no sabía responder, iba y buscaba. Vive Dios, aleluya, juntos, amados hermanos, escudriñamos las escrituras. Y llegó un momento, una noche, hermano, que ella me dijo: mami, vive Dios, ahora tengo la seguridad que Dios existe, que es real. Aleluya, no tengo duda que el Dios que nosotros le servimos es un Dios real, un Dios verdadero. Aleluya, hermano. Y ella, escudriñando la palabra, ella encontró que el Dios que nosotros le servimos es el Dios de Israel, es el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que la creó a ella. Vive Dios, aleluya. Solamente escudriñando la palabra. Pero ¿cómo nosotros podemos prosperar espiritualmente, amados hermanos? Escudriñando la palabra del Señor. Llévate la Biblia a tu trabajo, abre la Biblia en tu trabajo, lee la Biblia en tu trabajo, para que todos los que están alrededor tuyo sepan que tú eres un verdadero cristiano. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Pastora, no diga eso. Aleluya. Mire que todavía en mi trabajo nadie sabe que yo soy cristiano. Ay, santo. Aleluya. Yo estaba como planeando decírselo, que yo estaba visitando la iglesia. Aleluya, contigo no hablo, hermano. Aleluya, yo hablo con los verdaderos cristianos, aquellos que no se avergüenzan del evangelio, que saben que es poder de Dios. Aleluya, aquellos que no se avergüenzan, amados, de cargar esta Biblia debajo de su brazo y caminar con ella y decir: yo soy cristiano, yo soy evangélico. Aleluya, levanta tu mano todos aquellos que no se avergüenzan del evangelio, porque es poder de Dios. Yo estaba caminando por la calle y de repente vino uno y quiso hacer un U-turn, pero se quedó parado ahí el carro. Paró el carro y me miró y me dijo: tú eres cristiana. Aleluya. Y yo le dije: amén. Aleluya, amén. Yo soy de Cristo, aleluya. Vive Dios, aleluya. ¿Cuántos aquí pueden dar testimonio en las calles? ¿Cuántos aquí pueden dar testimonio en los trabajos? ¿Cuántos aquí pueden dar testimonio aún en las lavanderías, en los supermercados, que usted y yo tenemos un Cristo de poder y que nosotros le servimos? Dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Vive Jesús. Y había una guerra, hermano. Los enemigos se levantaban en contra del pueblo de Dios. Aleluya, vive Dios. Y ellos tenían, amados, unos enemigos fuertes, que eran los filisteos. Dice que ellos atacaron, vive Jesús, amén, al pueblo de Israel. Aleluya, vive Dios. Y se pusieron, vive Dios, en pos de combate. Los filisteos acamparon en Afet y el pueblo de Dios acampó en Ebenezer. Aleluya, vive Dios. Y ellos, amado hermano, ¿verdad? Salieron a la guerra, vive Dios, pero la sorpresa, ellos se llevaron, amados hermanos, que fueron heridos. Aleluya, la Biblia dice que 4,000 hombres, aleluya, fueron heridos. Amados hermanos, vive Dios, aleluya, vive Dios, aleluya. En el primer ataque
Yo no sé qué habrán cruzado por su mente, sus pensamientos. Aleluya, pero mire, hermano, lo que este hombre dijo, el anciano, vive Dios, que dijo: ¿por qué Jehová nos ha herido hoy delante de los filisteos? Ese es el pensamiento que muchos tienen. Vive Jesús, aleluya. Y yo le digo una cosa, amados hermanos, a mí me da pena. Vive Dios, pero Dios nos ha dado tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Vive Dios, y nos levantemos. Aleluya. Usted sabe por qué todavía Cristo no ha venido a levantar su iglesia. Usted quiere saberlo, porque Él nos está dando tiempo para que usted y yo nos arrepintamos, nos levantemos y busquemos a Dios de todo corazón, porque Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama. El amor de Dios es grande, hermano. Es la única razón. Vive Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y trabándose el combate, Israel fue vencido. Aleluya, los cuales hirieron en la batalla 4,000 hombres. Aleluya. Es triste, amados hermanos, pero si nosotros, aleluya, le hemos fallado a Dios y vemos que todo nos va en males, en peor, gloria a Jesús, aleluya, examinemos nuestras vidas. Vive Jesús, examinémonos dónde le estamos fallando a Dios. Aleluya, vive Dios. Humillémonos delante de Dios y diga: Señor, ¿dónde te estoy fallando? Amados hermanos, vive Dios, porque la palabra de Dios me dice que Dios honra a que le honra. Amados hermanos, usted sabe lo que significa ser honrados por Dios. Usted sabe lo que significa ser honrados por Dios, porque somos su pueblo. Significa que la bendición de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios siempre va a estar con su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hermano, medita en esa palabra, medita en esa palabra. Joven fui envejecido y no he visto justo, aleluya, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vive Dios, aleluya. Cuando Dios nos honra, amados hermanos, es que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Por eso decía el salmista David, aleluya: vive Jesús, y el bien que me seguirán. Vive Jesús, el bien de Jehová me seguirá todos los días de mi vida. Aleluya. Vive Dios, la bendición, la protección, aleluya, la provisión, aleluya. Vive Dios, aleluya. Yo no sé usted, hermano, pero en la pandemia, ¿cuántos de aquí se acuerdan en la pandemia? Aleluya. Vive Dios, no hubo un día que nosotros nos acostáramos sin comer. Aleluya, vive Dios. Aleluya. Yo no sé si usted puede testificar lo mismo. Siempre había un arrocito blanco, unas habichuelas, un pollito, o si no, unas empanadas, pero siempre había algo. Aleluya, vive Dios, vive Jesús. Y cada vez, amados hermanos, que se vaciaba ya, verdad, el almacén, vive Dios, de los alimentos, uno miraba y uno decía: Señor, yo sé que tú vas a suplir, yo sé que tú vas a obrar. Aleluya. Y cuando yo abría los ojos, amados hermanos, nuevamente ya Dios había llenado el almacén de los víveres. Vive Dios, amén. Porque cuando confiamos en Dios, Él va a ser nuestra provisión. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Él va a ser nuestro proveedor, Él va a ser nuestro protector, Él es nuestro Dios. La bendición de Dios camina con nosotros. Levanta tu mano y alaba a Dios, hermano. Si alguien tiene temor o ansiedad, dice la palabra, echarla sobre él. Aleluya, vive Dios. No podemos andar preocupados o ansiosos de lo que va a venir en el mañana. Vive Dios, aleluya. El Señor nos manda, si usted está preocupado, hermano, que no vamos a comer, que no vamos a vestir, que no vamos a tener techo, vive Dios, aleluya, que nos van a llevar de aquí. Mire, hermano, dice la palabra de Dios: echa todas vuestras ansiedades, vuestros problemas, vuestros temores sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Levanta tu mano
y glorifica a Dios. Aleluya. Cuando tú decides honrar a Dios o vivir una vida de obediencia, sirviendo a Dios con integridad y poniendo a Dios en primer lugar, Él se encarga de exaltarte y bendecirte. Aleluya. Si van a hablar de ti, aleluya, que el enemigo se va a levantar, mire, hermano, aleluya, que si se va a levantar, sí se va a levantar. Aleluya, pero Dios es el que va a levantar tu cabeza en alto. Aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Cuando tú y yo decidimos servirle a Dios fielmente, aleluya, no es en vez en cuando, hermano. A muchos nos tienen por visitantes de la iglesia. ¿Por qué? Porque llegamos en el día de Thanksgiving, o llegamos en el día de acción de gracia, o llegamos en el día de acción de gracia de la célula. Vive Dios. O llegamos en cualquier evento. Vive Dios. Mire, hermano, en la iglesia de la 18 hemos tenido adoradores que han llegado, vive Dios, a visitarnos, a cantar. Y en esa noche, hermano, especialmente si son del extranjero, ¿verdad?, de Centroamérica, he visto personas, amado hermano, que no había visto años, vive Dios, llegar a la casa de Dios. Aleluya. Ellos son visitantes. Aleluya. Ellos visitan la iglesia. Vive Dios. Pero usted y yo somos personas que hemos decidido servirle a Dios fielmente, honrar a Dios con nuestra vida. Vive Dios. Aleluya. Con nuestra familia, en el ministerio que Dios nos ha dado. Si tú eres, dale gloria a Dios al Señor. Glorifica a Dios en esta noche y no te quedes callado. Están los que honran a Dios, pero están los que desprecian, aleluya, el ministerio. Vive Dios, la salvación. Dice que estos jóvenes, hermanos, no tenían conocimiento de Dios. Le robaban las ofrendas a Dios. Intimidaban a los fieles que iban al tabernáculo a ofrecer sacrificio. Cometían actos de adulterio en el mismo tabernáculo. Si usted lee, amados hermanos, el libro de Samuel, es un libro hermoso en el cual usted va a aprender mucho. Dice, ellos eran los causantes que el pueblo de Dios pecara. Hermano, cuando un líder no está bien delante de Dios, cuando un líder es vago, perezoso, cuando un líder no se prepara en la palabra, cuando un líder no busca a Dios, hermano, ese líder es ocasión que el pueblo peque, que el pueblo ande desanimado, que el pueblo no se levante. Aleluya. Estos hombres, Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, sacerdotes, aleluya, de Jehová, aleluya, eran hombres causantes de que el pueblo se desanimara. Aleluya, que el pueblo pecara. Aleluya, qué triste, amados hermanos. Mire lo que dice, vive Jesús, la palabra del Señor. Vive Jesús en Primera de Samuel. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 hacia adelante. Como dice el pastor Mario, vamos a leer palabra de Dios. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, aquellos que saben de la palabra de Dios, la grosura era que la ofrenda que pertenecía a ¿quién? A Jehová Dios. ¿Ok? Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida.
sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Hermanos, estos hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Aleluya, vive Dios, y el pecado de ellos era tan y tan grande. Amados hermanos, vive Jesús, aleluya, que hacía que el pueblo pecara delante de Dios. Te adoramos, Señor. Vive Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, según como nosotros hemos leído, ¿eso fue la ordenanza que Dios dio a su pueblo? No, hermano. Yo quiero que usted vaya conmigo a Levítico. Vive Dios, capítulo, vamos a leer. Tengo muchos, ¿verdad? Levíticos, porque donde quiera nos ayuda a entender sobre esta porción. Pero vamos a Levítico 7:30, ya que el tiempo avanza y no se detiene. Dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Todo tenía que ser cocido. Aleluya. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para que ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos. Amado hermano, ¿cuál era la porción de los sacerdotes? Amén. Era el pecho, ¿y qué? El pecho y la espaldilla derecha cuando ellos servían. Vive Jesús en el sacrificio, dice. Vive Jesús, aleluya, de paz de los hijos de Israel. Prácticamente todo el pecho, la espaldilla, vive Jesús, amén, le correspondía al sacerdote. Pero ¿qué dice la palabra? Que los sacerdotes tenían ya por costumbre, aleluya, de tener un garfio. Dice que era como un tenedor grande, ¿verdad? Que uno saca comida de 3 dientes. Y ellos venían y introducían ese garfio y sacaban todo lo que venía en esa cuchara, en ese tenedor. Y eso lo tomaban para ellos. O sea, amados hermanos, la ofrenda que llevaba el individuo, vive Jesús o el israelita, a ofrecer a Dios, tenía 3 dignatarios. Primero a Dios, luego al sacerdote y luego la parte que le tomaba a él, le tocaba a él. Aleluya, quiere decir que los sacerdotes Ofni y Phoenix estaban robando, vive Jesús, la porción que le correspondía a aquel creyente, aquel hombre, aquel israelita que llevaba su holocausto, su ofrenda a Dios. Aleluya, ¿cuántos pueden adorar al Señor? Y eso no era solamente, amados hermanos, sino que decía el criado del sacerdote, aleluya, que le dieran la carne. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Se supone que toda la carne de sacrificio, hermano, de holocausto, de ofrenda que el pueblo traía, tenía que ser, ¿qué? Cocinada.
Vive Jesús, especialmente hay una porción que le correspondía a Dios, y eso yo quisiera tomar el tiempo para leer, y está en Levítico, amados hermanos, versículo 3, capítulo 3, verso 16. Y el sacerdote hará esto sobre el altar: vianda es de ofrenda, que se quema en olor grato a Jehová, porque toda la grosura de Jehová, gloria a Jesús, toda la grosura es de Jehová. Todo lo que era, amados hermanos, la grosura, la grasa, vive Dios, pertenecía a Jehová. Y esto era estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Pero ¿qué ellos hacían, amados hermanos? Le pedían a la persona que estaba haciendo el sacrificio que le diera la carne y no la cocinaran, sino que se la dieran cruda. Quiere decir que tomaban la parte que le correspondía ¿a quién? A papá Dios. Y aparte de eso, amados hermanos, no era cocinada. O sea, no se efectuaba el sacrificio, porque cuando ponían la grosura, vive Jesús, amén, eso ardía, eso quemaba y se elevaba. No, tampoco se efectuaba el sacrificio. Vive Dios, y estaban pasando por alto, amados hermanos, el sacrificio. Vive Jesús, amén, como Jehová Dios lo había mandado. Estaban robando a Dios, estaban robando al pueblo. Vive Dios, estaban deshonrando. Es todo lo contrario a la palabra que nosotros estamos usando. Estaban no honrando a Dios, sino estaban ¿qué? Deshonrando a Dios. Vive Dios, aleluya. Y qué triste, amados hermanos, cuando nosotros deshonramos a Dios. Vive Dios, amén, alteramos, vive Dios, amén, en la obra de Dios. Vive Jesús, aleluya. Qué triste, amados hermanos, cuando nosotros debemos de honrar a Dios, hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos ha mandado hacer. Vive Jesús, aleluya. Deshonramos a Dios, aleluya. Profanamos el altar de Dios y las ofrendas de Jehová. Aleluya. Y esto es lo que estaban haciendo el pueblo. Por eso es que el varón de Dios dijo, amados hermanos, que ellos estaban, usted sabe qué palabra el varón de Dios usó para hablarle al sacerdote Elí. Están hollando las ofrendas a Dios. Usted sabe lo que significa hollar: pisotear. Pisotear. Vive Jesús, la ofrenda de Dios, aleluya, el sacrificio, el holocausto. Usted sabe qué simboliza, vive Dios, los sacrificios del Antiguo Testamento. Usted lo sabe porque usted ha estudiado. Aleluya, tipifica el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo aquel, amado hermano, que deshonra a Dios, oye el sacrificio de Jesús. Aleluya, deshonra. Vive Dios, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Aleluya. La palabra de Dios dice que era grande el pecado de estos jóvenes. Aleluya. Era muy grande, amados hermanos. Aleluya, vive Dios. Dice la palabra de Dios, y con esto ya estoy terminando. No voy a poder avanzar todo lo que traje. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se lanzó a conquistar ahí. Aleluya, después de haber conquistado Jericó. Ellos estaban seguros, vive Dios, que ahí, porque la fueron, amados hermanos, ¿cómo se dice? A supervisar, a espiar, a ver cómo era. Y vieron que era un pueblo pequeño, una ciudad pequeña. Y le vinieron y le dijeron a Josué: no te molestes ni molestes al pueblo. Yo creo que con 3,000, 4,000 hombres podemos nosotros conquistar esa ciudad. Hermano, y se fueron a conquistar.
Ellos estaban seguros, pero la sorpresa para ellos, amados hermanos, que salieron derrotados. Aleluya, la sorpresa para ellos. Aleluya, vive Dios, que el pueblo de ahí los derrotó, los destruyó. Salieron corriendo. Aleluya, vive Dios. Y Josué, amados hermanos, que era un siervo de Dios. Aleluya, se tiró inmediatamente. Vive Jesús, se humilló delante de Dios, se tiró al piso y comenzó a buscar el rostro del Señor. Y usted sabe lo que le dijo el Señor a Josué. Le dijo: levántate, ¿qué haces tú allí? Vive Jesús, el pueblo ha pecado. Vive Jesús, aleluya, levántate, vive Dios, porque el pueblo ha pecado y ha tomado del anatema. Vive Dios, hermano. Lo único que puede interferir entre Dios y nosotros es el pecado, es la desobediencia. Vive Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Aleluya. Dice: los israelitas han pecado, fueron las palabras que Jehová Dios usó, y han violado el pacto que concerté con ellos. Han tomado del anatema. Usted sabe la historia de Acán. Vive Dios, no se la tengo que volver a contar. Aleluya, vive Dios. Pero amados hermanos, eso fue el motivo por la cual el pueblo de Israel fue destruido. Aleluya. Pero el Señor, hermano, que siempre es el Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Que cuando nosotros nos arrepentimos, pecamos, aleluya, y no ocultamos nuestro pecado, Él dice que levanta nuestra cabeza en alto. Vive Dios, aleluya. Vive. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? El Dios que nosotros le servimos es un Dios de nuevas oportunidades. Dice la palabra de Dios, vive Jesús, aleluya. Si el justo cayere, vive Dios, Dios lo levantará 7 veces, aleluya. Amados hermanos, si tú te caíste, Dios te vuelve a levantar. Si tú te caíste, Dios tiene misericordia y te vuelve a levantar. Solamente tienes que disponer tu corazón, arrepentirte y apartarte del mal y buscar a Dios de todo corazón. Aleluya. El Señor le dijo a Josué, después que ellos destruyeron el anatema, el pecado, vive Jesús, le dijo el Señor a Josué: no temas, Josué, ve y conquista ahí. Aleluya. ¿Cuáles eran tus planes? Aleluya. Ay, pastora, bendito, ya con este tron, ya todos los planes se me fueron para el piso. Ay, bendito, hermano. Aleluya. O sea que el que dirige, el que ciñe nuestras vidas es el líder de aquí, de los Estados Unidos. No, hermano, le dijo: mira, le dijo a Josué, aleluya, ve y toma ahí, aleluya, porque yo te daré la victoria. Yo te daré en tus manos al rey y al ejército de ahí. Aleluya, no temas, le dijo el Señor, vete y toma ahí, porque la victoria segura es tuya. Hermano, cuando un pueblo de verdad decide buscar a Dios, aleluya, no hay nada que pueda detener que Dios, amados hermanos, nos levante con poder y con gloria. Aleluya, vive Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Señor le dijo a Josué: levanta al pueblo, santifica al pueblo. Pastor, tenemos que santificarnos. Queremos bendición de Dios. Santifica al pueblo, porque así dice Jehová: maravillas haré delante de vosotros. Santificaos, porque el día de mañana Jehová Dios hará maravillas. ¿Cuántos esperan esas maravillas de Dios? Pero tenemos que santificarnos, tenemos que honrar a Dios, hermano. Aleluya, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser fiel a Dios, amados hermanos. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Aleluya. Ellos fueron derrotados. ¿En dónde? ¿Cuál fue el territorio que ellos acamparon? ¿Se acuerdan? Tres veces se repite en la Biblia. ¿Cuál fue el territorio que ellos acamparon? Ebenezer.
ahí fueron derrotados. Porque cuando ellos dijeron, vamos, tomemos el arca del pacto, llevémosla, para que Dios, ¿verdad?, nos ayude. El enemigo los destruyó, hermanos. No solamente fueron 4,000 hombres, soldados que murieron. Hermano, creció ese número y fueron 30,000 hombres. Aparte dice la palabra, porque ya era un juicio, era un castigo de Dios para la casa del sacerdote Elí. Vive Jesús, amén, que sus hijos Ofni y Fínix iban a morir. Y por último, el arca, el pacto de alianza de Jehová fue tomado por los enemigos. Aleluya. Cuando esta noticia, el sacerdote sabe, hermano, lo que pasó. Al instante él murió. Al instante murió no solamente él, ¿verdad?, el padre, cuando supo que habían capturado los filisteos el arca de Jehová. También dice que su nuera oyó. Vive Dios, amén. Y al ver su suegro muerto, su esposo muerto, el arca de Dios tomada, dice que ella estaba embarazada. Y le vinieron los dolores de parto y ahí dio a luz. Amados hermanos, fue algo triste. Dice la palabra que ese niño fue llamado Icabod, si no me equivoco. Aleluya, déjeme buscar. Aleluya, porque significa, gloria a Jesús, aleluya, ha sido Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel. Aleluya, hermano, los sacerdotes no se humillaron delante de Dios. Hubiera sido otra historia si ellos hubieran reconocido que le fallaron a Dios. Traspasada fue la gloria de Israel. Aleluya, que eso no pase aquí, hermano. Vive Dios. Aleluya, que la gloria de Dios siempre esté en este lugar. Aleluya, como la gloria de Dios siempre estuvo en el tabernáculo, la Shekinah de Jehová. Aleluya, vive Dios, Dios morando con su pueblo. Vive Dios, que nosotros cuando lleguemos a este lugar, hermanos, la gente no abostece, diga, tengo sueño. Que la gente no se duerma, sino que la gente, amados hermanos, comience a adorar a Dios, a glorificar a Dios. Aleluya, ensalzar su nombre, porque aquí está Dios, aquí mora Dios, aquí Dios ha hecho su morada. Vive Dios, aleluya, que no se apague el fuego de Jehová en este lugar. Aleluya. Y fueron derrotados ese día, hermano. Aleluya, vive Dios en el territorio de Benecer. Dice que también los filisteos fueron y tomaron el arca del pacto en el territorio de Benecer. Y con esto quiero terminar, hermano. Cuando el sacerdote Samuel, Dios lo levanta, vive Dios, porque dice la palabra que Samuel crecía delante de Dios y delante de los hombres con un buen testimonio. Aleluya, como un joven de Dios. Aleluya, vive Dios, aleluya. Él se levanta como juez y sacerdote después de Elí. Aleluya, y llama al pueblo a arrepentirse y a buscar a Dios de todo corazón. Dice, mira, ya ustedes han visto tantas cosas que nos han pasado. Aleluya, vive Dios. Primera de Samuel 3:4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astoret de entre vosotros y preparar vuestro corazón a Jehová y solo a él servir. Aleluya, y os librará de la mano de los filisteos. Esto era promesa de Dios. Aleluya, ustedes le sirven a Dios. Aleluya, de todo vuestro corazón. Dios los va a librar de todos vuestros enemigos. Aleluya, a Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel librarlo de sus enemigos, de los filisteos. Pero si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová vuestro Dios. Y dice que en ese día ellos prometieron servir a Dios de todo su corazón. Aleluya, y ese día ayunaron. Ese día, amado, buscaron a Dios. Dice que en Mizpa, aleluya, se reunió el pueblo de Dios y ayudó y buscó a Dios. La gente dice, yo busco a Dios. Aleluya, yo busco a Dios. Yo soy un siervo de Dios, yo busco al Señor. Pero ni siquiera aparecen en los cultos.
ni siquiera aparecen en los ayunos, ni siquiera aparecen en las vigilias, ni siquiera aparecen en los cultos. Hermano, fulano de tal le toca la lectura de la palabra. Búsquelo, búsquelo. No vino. Fulano de tal le toca dar la bienvenida en el culto de acción de gracia. Fue la hermana Angélica. Ella sí vino. Pero muchas veces, hermano, estamos ausentes en nuestros privilegios. Y luego decimos, somos siervos de Dios. Aleluya, somos hijos de Dios. El Señor dice, mire, 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 mire. Si de todo vuestro corazón os volviese a Jehová. Él promete, hermano. Usted sabe lo que es una promesa de Dios para nuestras vidas. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Aleluya. Téngalo por seguro que Dios va a obrar contra sus enemigos. Aleluya, vive Dios. Oh, pero cuando usted busque a Dios, no se asuste, porque el enemigo no quiere ver que usted comience a hacer cosas grandes en el Señor. Oh no, que ahora el hermano está predicando, ahora el hermano está cantando, ahora el hermano está entonando, vive Jesús un instrumento, ahora el hermano se está levantando. El diablo no le gusta eso, hermano. Vive Jesús, aleluya. El diablo nos quiere ver ahí, hermano, perezosos. Vive Jesús, que no estemos activos, que no estemos yendo a la iglesia. Ahí Él está contento, aleluya. Pero cuando nos ve, que nos ponemos la pila y que comenzamos, hermano, a buscar a Dios, y que comenzamos a servir a Dios como es, hermano, como es, aleluya, adorar a Dios como es, no bostezando, sino adorando a Dios con todo nuestro corazón. Amados hermanos, Él dice, mire, y se levanta, pero no tenga miedo, porque así pasó con el pueblo de Israel. Dice que los filisteos oyeron que ellos estaban reunidos, todo el pueblo de Israel, aleluya, pero lo que no escucharon es que Dios ya estaba con ellos. Aleluya, vive Dios. Y dijo, bueno, ahora es momento de volver a atacar. Aleluya, hermano, el enemigo nos ataca. Mire, él no duerme. Él está 24 horas buscando cómo derrotarnos, destruirnos. Aleluya, vive Dios. Y el pueblo se atemorizó. Pero cuando tenemos un buen líder, amados hermanos, cuando tenemos oficiales, pastores asistentes, pastor, evangelistas, líderes, músicos, vive Dios, a oficiales, a diáconos, hombres de Dios, aleluya, la cosa cambia. Aleluya. Samuel le dijo, no se atemorice. Y él decía, clama, Samuel, clama por nosotros, clama, aleluya. ¿Cuántos saben que la oración es poderosa? Aleluya. Una hermanita pidió la oración en Guatemala. Gloria a Dios, hermano, porque la oración es poderosa. Y el profeta o el hermano que le habló le dijo, vete a tu iglesia y pide la oración allí en el altar donde tú vas, y la niña va a ser sana. Aleluya. Hermano, la oración es poderosa, no importa quién la haga, si es un siervo, una sierva, un jovencito, un niño, una niña. Aleluya, hay poder en esa oración. Vive Jesús y le dijo, vete, aleluya, para que oren por esa niña. Y en el altar de tu iglesia, en el altar donde tú asistes, esa niña va a ser sana. Y así pasó, hermano. La niña se tambaleaba, la niña se mareaba, la niña estaba enfermita por algo que le pasó. Pero desde ese día, hermano, Dios la sanó. Desde ese día la niña comenzó a caminar, a andar bien, y es la niña más saludable que yo he visto en mi vida. Y ahora es una jovencita. Gloria a Jesús, aleluya, porque hay poder en la oración. No podemos por qué temer, hermano, que el diablo nos ponga temor en nuestros corazones. Aleluya, y salir huyendo, coger las maletas. No, esto está feo aquí, pastor, esto está feo, yo me voy. No, hermano, doble sus rodillas, ore a Dios, porque el Dios que nosotros le servimos es el Dios de poder. Vive Jesús, aleluya. Pero es cuando el pueblo clama, es cuando el pueblo ora. Y dice que desde los cielos, hermano, Dios tronó. Aleluya, desde el cielo Dios tronó.
Aleluya. Y él, al tronar, los enemigos se atemorizaron y salieron corriendo, y el pueblo de Israel fueron detrás de ellos y los destruyeron. Y usted sabe qué hizo Samuel ese día para que quede algo conmemorable, ¿verdad? Que la gente se recuerde en lo que Dios hizo en ese día. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios está con nosotros, hermano, veremos cosas grandes en Dios. Dice que Él edificó, vive Jesús, amén, piedras puso, ¿verdad? Edificó piedras, y entre Mizpa, si no me equivoco, Mizpa y Sem, amén, y puso Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Que eso significa Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Usted sabe qué me hizo a mí meditar esta porción bíblica. Vive Dios, porque muchos, amados hermanos, vive Dios, fracasamos en un lugar y queremos levantarnos en otro lugar, en otra iglesia, en otro país. Nos vamos, cogemos avión y nos vamos, huimos de la presencia de Dios como Jonás. Aleluya, aleluya. Pero el Señor, porque yo estaba buscando, ¿verdad?, geográficamente, si ese lugar era el mismo lugar, porque Él le puso Ebenezer. Aleluya, hermano, y busqué que solamente la palabra Ebenezer se encuentra en 1 Samuel capítulo 4, cuando el pueblo fue destruido por los filisteos. Samuel capítulo 5, cuando los filisteos capturaron el arca de Jehová. O sea, el pueblo fue destruido porque habían dejado a Dios. Pero en este capítulo, amados hermanos, vive Dios en 1 Samuel capítulo 7, del verso 3 hacia adelante, en la cual Él edificó esas piedras allí y le puso por nombre Ebenezer. Es para que el pueblo se recuerde, amados hermanos. Vive Dios que donde el diablo te destruyó, vive Dios, donde el diablo te destruyó, que fue en Ebenezer, en el territorio de Ebenezer, ahí Dios te levanta. Vive Dios. Si fracasaste, amados hermanos, si caíste en el lugar de Ebenezer, en el territorio de Ebenezer, aleluya, vino el enemigo y te destruyó. Vino el enemigo y quitó tu gloria. Vino el enemigo, amados hermanos, vive Dios, hizo que fracasara. Aleluya. Ahora, amados hermanos, Samuel pone el nombre Ebenezer, porque usted sabe qué significa la palabra Ebenezer: piedra de ayuda. Vive Jesús, el único que te puede ayudar es Jehová Dios. Y por eso es que Él puso el nombre Ebenezer, para que te recuerde que el diablo te destruyó en ese lugar, pero Dios vuelve y te levanta para que reconozca que Dios tiene poder para levantarte. Aleluya, porque Jehová Dios es la piedra angular. Vive Jesús, dice la palabra de Dios. Póngase de pie en esta noche. La gente busca en otros lugares para levantarse. Aleluya, vive Dios. Pero Dios te hace entender, o nos hace entender, que es en el mismo lugar donde tú tienes que levantarte. Aleluya, en el mismo lugar que fracasaste, es en el mismo lugar que tú te vas a levantar. Porque te tienes que humillar, le tienes que pedir perdón a Dios, y Dios te va a levantar. El Dios que nosotros conocemos, tenemos, es un Dios de nuevas oportunidades. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos pueden glorificar su nombre, amados hermanos? En esta noche, gloria a Dios, Dios es bueno. Aleluya, y para siempre es su misericordia. Aleluya, Dios honra a los que le honran. Aleluya, ¿cuántos en esta noche han decidido honrar al Dios que le sirve? ¿Cuántos en esta noche han decidido darle, amados hermanos, el primer lugar, el valor, el respeto al Dios que nosotros le servimos? ¿Y cómo lo vamos a hacer, amados hermanos? Con nuestra vida, con nuestra obediencia. Vive Jesús, amén, apartándonos para Dios, honrando a Dios en todo momento. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Alabe a Dios en esta noche. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Dice la palabra que Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda. Aleluya, vive Jesús. Pero la ofrenda de Caín no la vio con agrado ni a él ni a
es su ofrenda. Yo no sé, amados hermanos, cuando tú te acercas a Dios, aleluya, que tú puedes, con qué vive Jesús, tú te acercas a Dios, aleluya, vive Dios. ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu mejor ofrenda? Adoración a Dios, aleluya. Nosotros decimos cualquier cosa, pero Dios espera que tú y yo le traigamos lo mejor, lo primero, lo más gordo, lo más hermoso, lo más apreciado para nosotros. Que espera